Bienvenidos a Un Estudio en la Palabra, una serie de estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a Un Estudio en la Palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, Bob Cornell, Dr. Don Paul Gray y Dave Smith. Y estamos muy alegres y contentos de estar con ustedes el día de hoy. En la previa programación, realmente no buscamos hacerlo, pero empezamos a estudiar el tema del arrebatamiento de la iglesia. Muchos de ustedes, y digo yo muchos, creo que estoy correcto al decirlo, ustedes desconocen el arrebatamiento, no saben de qué estamos hablando. Hay otros que conocen un poco al respecto, pero no lo creen. Hay otros que sí lo creen, lo conocen, lo creen, creen que el Señor mismo descenderá desde los cielos con voz de mando, con trompeta de Dios. Ustedes lo creen, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivamos, seremos arrebatados para estar con Él en las nubes, y así estaremos con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Ese es el arrebatamiento. Yo dije en la previa programación que la palabra rapto realmente no se encuentra en la palabra de Dios, ¿no? Viene de una palabra suiza que, bueno, vamos a dejar eso a un lado por un momento. Pero sí dije que el arrebatamiento y el rapto son dos distintas palabras para el mismo evento. Habrán varios levantamientos, todos partes del mismo rapto. El rapto general que sucederá y puede suceder ya en cualquier momento. Y luego habrán 144,000 judíos en la gran tribulación que vienen a Cristo. Ellos serán arrebatados y luego vendrán los innumerables personas que serán salvas durante la gran tribulación, entregarán su corazón a Cristo y serán mártires, probablemente miles o millones. Ningún hombre los puede enumerar. Ellos serán arrebatados también, y también los dos testigos que darán testimonio del Señor profetizarán en Jerusalén por cerca de 3 años y medio, la última parte de la gran tribulación. Ellos morirán a manos del anticristo y serán arrebatados. Así que es un tema bastante envuelto. Y cuando alguien dice, yo no creo en ningún arrebatamiento o rapto, hay que hacerle la pregunta si creen en la resurrección. Yo creo que aquellos que dicen, no, yo no lo creo, no lo han considerado correctamente. Y yo no conozco un cristiano que diga, yo no creo en la resurrección. No creo en eso, no creo que nadie lo va a decir. Probablemente siempre hay algunos que están en esa categoría, ¿no? Pero yo nunca he conocido a uno que piense así. Y si es así, están creyendo en el arrebatamiento porque todo es el mismo evento. Pero yo creo que es algo que la iglesia moderna desconoce, ¿no? Ampliamente. Hay excepciones, claro, pero no muchas. ¿Están de acuerdo ustedes con eso o no? Hay una conexión aquí, hermano Swagger. No sé qué tanto usted quiere avanzar en esto, pero al principio del siglo XX, cuando comenzó el derramamiento del Espíritu Santo, la iglesia comenzó a vivir con la idea de que ese derramamiento sucedió como un precursor del regreso del Señor. Así que hubo una escatología en la iglesia que realmente estaba enfatizando que el Señor iba a volver pronto, y lo que tenemos que hacer ahora con el poder del Espíritu Santo que se nos acaba de dar al comenzar el siglo XIX, 1920, del 20 al 25. Sí. Bueno, se hizo énfasis en el evangelismo, se hizo un énfasis en ganar a los perdidos, había un énfasis en llevar el poder del derrame del Espíritu Santo, y comenzó a barrer el mundo con el evangelismo. Y junto con eso había una escatología que se convirtió en algo muy prominente en el Pentecostés y en otras denominaciones, que decía que el Señor iba a volver pronto. Así y había es. un interés Así en es. las cosas que tenían que ver con el regreso del Señor. Así que lo que se decía era que se tenía que hacer rápido y tenemos que hacerlo ya. Ahora ya hemos visto pasar casi 120 años desde ese derramamiento, y el Señor aún no ha vuelto. Así que mire, yo puedo ver en la escatología de no solamente el Pentecostés, sino de la iglesia en general. Y eso fue que lo que ese derrame inicial produjo fue un deseo
una creencia de que el Señor iba a volver pronto. Así que yo creo que existe, bueno, que con menos interés que se le dé al derrame del Espíritu Santo, vamos a ver mucho menos interés en la escatología o en el regreso del Señor. Y yo creo que esas cosas van mano a mano en la iglesia. Así que, bueno, mire, yo creo que es algo que desesperadamente necesitamos. Necesitamos un mover fresco de Dios. Así es. Necesitamos desesperadamente eso, porque la iglesia está un poco, ¿cómo lo puedo decir? Tal vez está atorada, estancada, no nos estamos moviendo, no estamos experimentando lo que necesitamos. Y ciertamente tenemos gotas de misericordia que están cayendo, pero lo que necesitamos es un derrame fresco del Espíritu Santo como el que tuvimos en el tiempo del avivamiento de la calle Azusa. Pero mire, cuando Dios derrame su Espíritu y la gente sea llena del poder y que se enamore de Cristo y que quiera evangelizar, entonces el interés en su regreso también crecerá. Y con ambas cosas, ahora mismo, mire, realmente no se trata de que solamente sea algo teológico, un argumento sobre lo que exista. No, necesitamos un mover de Dios. Necesitamos un mover del Espíritu Santo para que nos despierte a aquellas cosas para lo que Dios creó a la iglesia. Y si pudiéramos llegar a ese punto, entonces tuviéramos mucho más interés en ese regreso del Señor, en ese próximo regreso del Señor. Yo creo que esas dos cosas van mano a mano. ¿Me permite elaborar un poco? Mire, el seminario liberal, ellos descartan cualquier consideración de segunda venida. Ellos no creen en eso. Venida? Wow. No creen en eso. Creen ellos que Dios ha dado a su Espíritu Santo a la iglesia, y la iglesia, más que nada después del milenialismo, traerá a este mundo a su condición más excelente. Y en algún momento ocurrirá lo que es llamado el escatón. La venida de Dios llegará. Dios algún momento llegará y reinará. Pero en términos de todas las descripciones que Ezequiel y Jeremías y ciertamente Apocalipsis y Daniel, ellos descartan todo eso. Así que mi punto es que probablemente el 50% de todos los púlpitos de Estados Unidos son los púlpitos de las denominaciones tradicionales. Ni siquiera hablan de la segunda venida ni de lo milenial. Entonces, mi mente después se fue a mis años en el Instituto Seminario Bautista. Disculpe, no pierda su idea, pero se refiere a que toda la iglesia presbiteriana, metodista, la iglesia congregacional no creen. Los liberales, hay algunos conservadores entre todos ellos. En mi mente, yo diría que el 80% de la iglesia metodista es muy liberal y rechazaría la doctrina de la segunda venida y el arrebatamiento. ¿Pero ellos tienen algún tipo de doctrina que creen? Ellos creen que hay un Dios. No estoy seguro cómo se comunican con ese Dios. Cuestionan la resurrección. Ellos dudan que Cristo fue resucitado. Yo estuve en el seminario donde dijeron que eso no era una doctrina importante. Dios. Y eso fue hace muchos años. Es peor ahora. Es peor, sí. Si usted se puede imaginar eso, mire, nosotros ahora, yo no sé cuántos púlpitos en Estados Unidos hay, que 100,000 tal vez 1,000,000, no sé qué tantos púlpitos hay. Pero cuando uno piensa en que cuando uno entra a las comunidades, uno ve en las comunidades muchas iglesias. La mayoría de las que uno ve son iglesias tradicionales, son iglesias mucho más grandes, uno las ve. Así que si se puede imaginar, tal vez el 50% de esos púlpitos no creen en lo que estamos nosotros hablando el día de hoy aquí. Eso es trágico, pero en el seminario bautista yo no recuerdo que hayamos discutido de la diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida. Ahora, como pentecostales hablamos de eso toda nuestra vida, porque yo crecí en el pentecostalismo y bueno, nosotros creemos o por lo menos en las asambleas de Dios, creemos en el arrebatamiento y finalmente en la segunda venida. Ahora, mi padre no creía en eso. Ya les mencioné que mi padre creía una venida y era a la mitad de la tribulación. Y bueno, eso es cuando la resurrección... Él creyó que Jesucristo volvería a la tierra en ese tiempo, ¿no? Correcto. ¿Qué hizo con 1 Corintios? Creo que él hacía lo que el hermano J.G. Hall solía enseñar. Él decía, mire, bueno, los santos van a subir y allá arriba
van a subirse en sus caballos y van a regresar. ¿Recuerda que él contó esa historia? Sí. Creo que eso es lo que papá Un pensaba. caballito. Sí, creo que esa es la manera como mi papá entendía esas cosas. Pero mire, Él falleció, ¿no? sí, así es, sí. Me refiero al Dr. Hall. Claro que sí, sí, él vivió casi hasta los 100 años de edad. Pero él Yo murió prediqué apenas varias hace campañas para 2 o él. 3 años. Fue un gran predicador de profecía. Sí. Él se había aprendido de memoria casi la mitad de la Biblia. Quisiera que ustedes lo hubieran conocido. Era un hermano muy gracioso. Me encantaba, pero era muy divertido. De cualquier manera, de vuelta al punto, el punto que quiero hacer. Entonces aquí estamos. Somos evangélicos pentecostales y estamos hablando de la palabra de Dios y estamos leyéndola como si creyéramos en ella. Y creemos en ella. Así es, Pero mire, claro. pero la mayoría del mundo allá afuera está siendo enseñado otra doctrina y ni siquiera creen en ella. Bueno, usted está diciendo que no cree en la Biblia, ¿no? No, no creen en ella. No creen en ella. Creen partes ¿Qué nada estudia? más. Porque estamos hablando del seminario. Si no estudian la Biblia, Bueno, ¿qué ellos estudian entonces? estudian la palabra, palabra por palabra, frase por frase, en el griego y en el hebreo. Miren, ellos hacen un estudio muy detallado, pero el resultado final es que, bueno, eso solo es historia antigua nada más. Pero ellos no creen en las personas que nazcan No. de nuevo. Entonces, ¿ellos creen que algo le sucede a la persona? ¿Cuál es el punto de ser cristiano? Bueno, buenas obras, buena ética, ¿verdad? Ser buena persona en la comunidad. Bueno, Ya veo. No hay que votar republicano, Pero sino sin demócrata. juicio, sin No, ninguna no, no, evaluación no, final de parte de Dios, ¿verdad? La doctrina del infierno no se enseña. Usted está hablando de un número grande de personas que proclaman ser cristianos. Absolutamente. No creen que la Biblia es la palabra de Dios. No creen en el cielo ni en el infierno. No esas creen en la personas no son salvación. salvas. No, no, absolutamente. No usan esa palabra. Salvos. No importa, la usan. pero Yo hubiera sido incluido en esa categoría. tenemos que ir a la pausa. Ya volvemos. Estamos de vuelta. Dijiste algo durante la pausa, Dr. Gray, que la mayoría de los púlpitos en los Estados Unidos y alrededor del mundo no creen que la Biblia es la palabra de Dios. Eso fue Correcto. lo que usted dijo, ¿no? La denominación tradicional, que se hace llamar la iglesia liberal, la cual es casi la riqueza de las iglesias el día de hoy. Pero eso solamente son una o dos iglesias entre 100 o son la mayoría. Creo que por lo menos el 50%. Creo que cuando uno piensa en, es una manera terrible de decirlo, pero cuando uno piensa en los republicanos y demócratas, usualmente los republicanos estarán en una iglesia más conservadora y los demócratas van a estar en una iglesia más liberal, en gran extremo. Eso está muy dividido en los Estados Unidos. Está como a un 40% fuertemente republicano y 40% fuertemente demócrata y 20% no decididos. Es que está en medio. Así que yo diría que aquí en Estados Unidos el 40% de los ciudadanos que tienen alguna afiliación con la iglesia liberal no creen en ese Antes de libro. ser salvo, yo estaba incluido en esa categoría. Nosotros íbamos a la iglesia el domingo en la mañana, pero solo a la iglesia, y el resto de la semana vivíamos nuestra vida. Pero ¿usted creía algo sobre la Biblia? Y esa era una iglesia bautista del sur, ¿verdad? Sí, lo fue. Tratando de vivir una vida Pero moral. creía la Biblia. Esa pregunta nunca se hacía, Sí. yo creo. ¿Cómo la palabra inspirada de Dios Sí, es lo que sí. está preguntando? Era importante, históricamente, se entendía de un punto de vista bueno, pero tenía poco o Y ningún mucho impacto en de mi vida. ello que veían era fábulas, Bueno, entonces. Tal vez un poquito más que eso. Había la posibilidad de milagros, pero impacto en mi vida diaria era cero, nada. Sí. Y yo diría que la mayoría de lo que yo llamo iglesias nominales creen lo mismo. Solo pasan las acciones y las formalidades, pero realmente no impacta sus vidas diarias. ¿Cuánto entre los jóvenes predicadores creciendo en las denominaciones pentecostales que dicen que creen la totalidad de la palabra de Dios? ¿Cuántos están en esa categoría? No estén así de mal tal vez, pero dudan ciertas partes.
Me hago la pregunta, no lo sé, porque cuando yo crecí en las asambleas de Dios, realmente todos creían. ¿No? Tal vez habían diferencias de opinión en lo que refería al arrebatamiento de la iglesia, ¿no? Pero nunca sobre la veracidad de la palabra de Dios. Hace 7 años yo vivía en Springfield, Missouri, y, y un joven, no voy a mencionar su nombre, pero él pastorea una iglesia grande de las asambleas. Él criticó y puso dudas sobre la doctrina del infierno. Y él lo hizo en su púlpito, en su presentación. No creía que había un lugar llamado el infierno. Bueno, él se burló de ello. Él dijo, probablemente eso no es algo que uno quiere enfatizar. Yo creo que él cuestionó la validez de la doctrina. Y por cierto, ese joven cayó bajo disciplina y tuvo que ser removido de ese púlpito. Debió haberlo sido. Pero sí, esa era una iglesia de las asambleas de Dios. Pero yo diría, hermano Swagger, que las asambleas, la iglesia de Dios y la de Pentecostal y Santidad, todas enseñan la fidelidad y la veracidad de la Escritura. Creo que todos se afirman en eso hoy en día. Así que yo creo, bueno, mire, la pregunta que debemos estar haciendo es si los ministros más jóvenes realmente lo están entendiendo, si realmente están creyendo en la fidelidad y en la confiabilidad. Bueno, me han dicho que hay algunos predicadores que están siendo ordenados en las asambleas de Dios actualmente que no son bautizados con el Espíritu Santo. He escuchado eso también, lo he escuchado también. Y así no era como las cosas eran hace años. No lo era. Y si eso es verdad, sin el bautismo con el Espíritu Santo, usted va a empezar a creer cosas raras, locas, francamente. Sí. Cosas que no son reales, ¿correcto? Absolutamente. Empieza a perder su fundamento. Bueno, aún hasta el Espíritu Santo para iluminar la verdad. Si uno no tiene el bautismo con el Espíritu Santo, ¿cómo se puede pedir que el Espíritu Santo ilumine la verdad? Bueno. Yo sí creo que el Espíritu Santo ilumina la verdad en los creyentes, ¿verdad? Sí lo hace. Pero que no el bautismo trae un nivel más grande de entendimiento de la verdad. Creo que tiene el potencial. Creo que sería difícil encontrar escrituras para probarlo, pero al mismo tiempo las experiencias con muchos miles de personas testificarían al hecho de un mejor entendimiento de las escrituras. Yo sí creo que mucho de eso, la falta de la habilidad del Espíritu Santo de iluminar la escritura a nosotros, como lo vamos a estudiar en Juan 14, es un resultado de no saber en qué poner nuestra fe como creyentes, frustrando la obra del Espíritu Santo que es para iluminar. Cuando yo recibí a Cristo, la Biblia se hizo viva para mí. El Señor me habló, Él me guió, me dirigió los primeros 6 meses de mi salvación. Yo no fui bautizado con el Espíritu Santo hasta después de 6 meses. Yo nací de nuevo. Bueno, correcto, sí. Una nueva criatura. Entonces el Espíritu Santo ahí está y la emoción y todo eso estaba ahí constantemente. Había un amor por Dios. El cambio fue tan grande y el bautismo en el Espíritu Santo, en cuanto a mi experiencia, produjo un poder para que yo le sirviera a Dios. Pero también he escuchado a Bob hablar acerca del bautismo con el Espíritu Santo y con Bob, mire, bueno, él se enamoró más de Jesús. Él dijo que se hizo mucho más grande para él. Y yo creo que la experiencia de todos con el bautismo es un poco diferente, basándonos en qué punto estemos y cuánto tiempo hayamos sido salvos. Pero existe el potencial de traer al individuo a un mejor entendimiento de las Escrituras. Yo veo el bautismo con el Espíritu Santo como poder para servicio a Dios. Esa es la primera razón y primordial. Sí. Pero mire, una vez más, la evaluación general de todo es algo que tendríamos que hablar y buscar en la Escritura para ver si podemos encontrar qué es lo que la Biblia dice al respecto. Pero cada vez que nosotros cedemos y sabemos en qué poner nuestra fe y no frustramos al Señor y tomamos todo lo que Dios tiene, hay una gran oportunidad ahí para que haya más iluminación. Bueno, el Espíritu Santo entra en el corazón y en la vida del creyente en el momento que es salvo. Inmediatamente entra allí. Y Él empieza a iluminar en ese momento, claro que sí, aunque esa persona tal vez no sea bautizada con el Espíritu Santo. Él también usará a la persona
cuya doctrina tal vez esté mal en algunas áreas. Absolutamente. Él los usará. Y sé que estuve hablando en una ocasión con un pastor de Indiana años atrás. Él estaba en las reuniones. ¿Cómo se llama aquel hermano que oró por los enfermos y murió en un accidente? Branham. Sí, Branham. William Branham. William Branham. Y este hermano me dijo, él estaba en su campaña y dijo, no se podía negar las sanidades que sucedieron, los milagros. Él dijo, a veces ese hombre, la gente pasaba y se sentaba, no sé si él lo vio o lo escuchó, algo así, pero dijo, predicadores de la Iglesia de Cristo llegaron e iban a decir que estaban enfermos de algo para probar lo que él era un mentiroso, comprobar que era mentiroso. No pudieron abrir las bocas, les dijo, ustedes son impostores, ustedes no están bien. Y los asustó realmente. Si siguen así van a morir. Ese era el Espíritu Santo dirigiendo a ese hombre, guiándole. Pero él tuvo realmente ideas bastante extrañas, muy extrañas. Y yo concluyo que algunas no fueron bíblicas. Sí. Y aún Dios lo usó. Entonces, y yo tengo libros en la casa escritos por hombres que no creen en el bautismo con el Espíritu Santo, pero sí resaltaron pensamientos fenomenales sobre ciertas escrituras. Sé que un hermano me escribió tiempo atrás, me castigó de hecho, porque yo cité a Arthur Pink en una ocasión, o en ocasiones. Y Pink probablemente, no hay muchos predicadores que tenían más conocimiento del libro de Éxodo como Arthur Pink lo hizo. Él era calvinista. Correcto, ¿no? Tengo 2 de sus libros. Así que realmente no se puede negar que Dios usó a este hombre y fue el Espíritu Santo quien le dio el entendimiento que él tuvo en lo que tenía que ver con la palabra de Dios. Correcto. La obra de Hayden Spurgeon, C.H. Spurgeon, lo mismo. Él, mire, fue un hombre muy, muy poderoso, hablando de la palabra de Dios en Inglaterra en sus días. Y bueno, él es un bautista particular. Aún personas llenas del Espíritu Santo a veces tienen idiosincrasias. No. A veces todo el tiempo. Sí, todos nosotros. Sí. ¡Raros! ¡Raros! Sí, mire esa corbata. Sí. Yo aprendí de grandes teólogos bautistas que fueron grandemente ungidos. A eso me refiero. Yo los estimé muchísimo. Amén. Así que el Espíritu Santo sí unge y bendice e ilumina a gente que jamás ha sido oficialmente bautizada en el Espíritu Santo. Y no hay personas perfectas. Hay otro grupo también del que usted está hablando en la pregunta que usted levantó. Esa pregunta que usted levantó de aquellos jóvenes que están en el mundo pentecostal, pero no están buscando una vida llena del Espíritu. Eso es muy serio. Yo creo que es que no creen tanto en ello. Antes de que termine el programa, sí quiero enfatizar algo. Aunque vemos las diferencias y sabemos que Dios usa a la gente, yo quiero animarle a todo creyente, a todo y cada creyente nacido de nuevo, que busque el bautismo en el Espíritu Santo. Absolutamente. Definitivamente. Yo quiero animarles a todos ustedes. Creo que es para todo creyente y aunque tal vez haya diferencia de opiniones, yo quisiera que toda persona que nos escuche el día de hoy, hermano Swagger, pudiera pedirle al Señor acerca del bautismo y que lo busque hasta que lo reciba. Definitivamente, eso es vital, es vital. Y no veo yo cómo una persona puede estudiar la palabra de Dios y no ver eso en la Biblia sobre el bautismo con el Espíritu Santo. Gracias en gran manera por haber estado con nosotros. No se pierdan las programaciones porque van a ser cada vez mejor y mejor conforme avanzamos. Gracias por sintonizar Un Estudio en la Palabra. Visite nuestro archivado de programas en línea en sonlifetv.com.